Hola y bienvenidos a Gran Plutón Astral, donde vamos a ver cómo en el año 2020 este planeta va a ser parte de la gran conjunción con Júpiter y Saturno en una zona del zodíaco donde no se unían hace medio milenio y van a señalar la transformación de estructuras de poder que se levantaron en aquel momento. Primero vamos a ver algunas de las más antiguas grandes conjunciones entre Júpiter, Saturno y Plutón de hace casi un milenio y sus eventos históricos. Segundo, vamos a ver las grandes conjunciones del siglo XX entre Júpiter y Plutón. Y tercero, vamos a ver las grandes conjunciones del siglo XX entre Saturno y Plutón. Soy Del Grande y esta es la conjunción de Gran Plutón Astral. En el 2020, Júpiter, el astro de la fortuna y la religión, y Saturno, el astro del poder y la muerte, se van a alinear con Plutón, el astro de la destrucción y transformación, en la cima del zodíaco que representa el gobierno y la sociedad. Así que vamos a empezar viendo los eventos que marcaron la última vez que se unieron en el mismo lugar hace más de 500 años. Las últimas grandes conjunciones entre Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio fueron en 1284 y 1571. La primera con el nodo lunar y todos los planetas clásicos como va a ser en el 2020 y marcó una serie de guerras entre musulmanes y cristianos, terminando con Inglaterra expulsando a los judíos y el comienzo de la era oscura de la Edad Media, con la supresión de información y la Guerra Santa. Esa conjunción estuvo opuesta a Urano revolucionario en el signo del hogar, haciendo que sea un periodo de inestabilidad para el pueblo. Pero esto terminó con la conjunción entre Júpiter, Saturno y Plutón en 1571, que hizo una alianza con Urano revolucionario en el signo del dinero, igual que va a ocurrir en el 2020. Esa última conjunción de 1571, hace 500 años, marcó el Renacimiento, que redefinió el mundo en comercio y colonialismo, además de traer la Reforma Protestante, que abrió la puerta a la guerra entre católicos y protestantes que duró más de un siglo y cambió a toda Europa, siendo el paso a la era moderna. Bien, con esto ya sabéis los eventos que señalaron algunas de las más antiguas grandes conjunciones con Plutón. Así que ahora vamos a ver las conjunciones del siglo XX entre Júpiter y Plutón. Júpiter y Plutón hacen conjunción cada 12 años, marcando los eventos históricos más importantes de esa década, y en el siglo XX se unieron casi 10 veces. En 1906 con la Revolución Rusa, en 1918 con la Segunda Revolución Rusa y el fin de la guerra entre Estados Unidos y Alemania, en 1930 con el inicio de la televisión, la Gran Depresión norteamericana y el surgimiento de la Alemania nazi, en 1943 con el comienzo de la victoria aliada sobre el eje avanzando la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en 1955 con la Revolución Libertadora Argentina, en 1968 con el anuncio de la llegada del hombre a la Luna, en 1981 con el lanzamiento de la primera computadora personal y en 1994 con la comercialización y popularidad de Internet que hace a los gobiernos crear sus propias páginas web. Además, la última vez que se unieron en el mismo lugar de la gran conjunción del 2020 fue durante 2008, cuando marcaron el comienzo de una nueva crisis económica y la explosión de los teléfonos inteligentes. Muy bien, con esto ya saben los eventos que señalaron las conjunciones de Júpiter y Plutón del siglo pasado. Así que ahora vamos a ver las últimas de Saturno y Plutón. Las conjunciones entre Saturno y Plutón pasan cada cerca de 33 años, marcando los eventos históricos que vendrán hasta la próxima vez que se unen. Y en el siglo XX hubo 3. En 1914, marcando el inicio de la Primera Guerra Mundial, el fascismo europeo y el enfrentamiento entre los zares rusos y el comunismo que terminó tomando el poder. En 1947 ocurrió el incidente Roswell, que comenzó las teorías de las visitas de seres extraterrestres, e India se liberó de Inglaterra por Gandhi. Y finalmente hubo una conjunción entre Saturno y Plutón en 1982,
marcando una recesión económica en Estados Unidos con más desempleo desde la Gran Depresión, y la Guerra Fría con la destrucción del bloque soviético. En Argentina, la Guerra de Malvinas llevó a la destrucción del país, comenzando el fin de la dictadura y el paso a la democracia. Además, con esa conjunción, muchas comunidades españolas se declararon autónomas, similar a la actualidad. Perfecto, con esto ya sabes los eventos que señalaron las conjunciones de Saturno y Plutón del siglo pasado. Así que ahora vamos a ver un dato extra. La última oposición entre estos dos planetas, para ver un ejemplo muy reciente de sus efectos. Y como dato extra hay una reciente alineación muy importante relacionada a este momento histórico. No una conjunción, sino la última oposición entre Saturno y Plutón, que ocurrió justo después de una gran conjunción y al comienzo de este siglo XXI, en el año 2001, justo el día en que ocurrieron los ataques a las Torres Gemelas, con la que vino la guerra antiterrorista a nivel mundial y la progresiva erosión de los derechos individuales, en sacrificio del poder gubernamental, así como la explosión de Internet. En ese momento, Plutón, el destructor, estaba en el signo cuyo símbolo es similar a un avión y que representa grandes viajes y religión, sincronizado con la explicación gubernamental de que el ataque en avión fue hecho por fanáticos religiosos de otro país. Plutón apuntaba directamente a Saturno, que representa estructura y estaba en el signo cuyo símbolo es similar a las torres y que representa comunicación, sincronizado con las fallas de comunicación del ejército que no pudo detener el derrumbe de las torres. Además, Plutón representa venganza y planes secretos, y ese día el gobierno reveló oficialmente que el ataque fue hecho por la red secreta terrorista como retribución. Pero también alternativamente surgieron las investigaciones independientes que mostraban la posibilidad de que los atentados podrían haber sido hechos por partes del mismo gobierno secreto, y el presidente de ese momento en su discurso dijo que fue hecho por un culto del mal que triunfa con el sufrimiento humano, con la crueldad que se alimenta de las lágrimas. Exactamente algunas de las características del dios Plutón. ¡Excelente! Con esto ya sabes los eventos históricos que señalan las conjunciones entre Júpiter, Saturno y Plutón. Pero no termina acá. En las próximas presentaciones vamos a ver los otros eventos históricos que acompañan esta gran conjunción astral, como la gran señal del cielo, el pentagrama de Venus, el hexagrama de Júpiter y Saturno, los grandes retornos planetarios y la gran activación generacional. Así que prepárate, porque esto es solo una muestra de lo que se viene. Soy Del Grande. Nos vemos en la gran conjunción astral.